Mire, hace unas horas, tomó posesión allá en Honduras una presidenta de izquierda, que su esposo fue hace como 10, 12 años, lo quitaron a manera de un golpe de estado en aquella ocasión, por el tal, ay, se me olvida ahorita el nombre de este sinvergüenza, el cual se reeligió 3 veces, Vittorio, Sí. y apenas lo pudieron quitar del poder en este año. De eso no hablaban los medios de comunicación chayoteros, esos medios de comunicación vendidos. Nunca nos hablaron acerca de el autoritarismo y el dictador que estaba allí en Honduras. Guardaban silencio esta bola de sinvergüenzas. Y hoy, de aquel hombre al cual a manera de golpe de estado lo quitaron del poder, se tuvieron que exiliar, iban a venir a México en aquellos tiempos de Felipe Calderón Hinojosa, pero siempre no, creo que se fueron a República Dominicana. Pues hoy vive la esposa Xiomara Castro y hoy es la presidenta de ese país y fue Marcelo Ebrard. Vamos a escuchar, Víctor, cómo le gritaban ahí en la toma de posesión en ese estadio donde comúnmente en Tegucigalpa, Honduras, donde juega la selección mexicana. Un saludo para todos los que se están conectando. Muchas gracias por estar en Conexión y Expresión Política. Pues ahí escucharon, amigos de Conexión y Víctor. ¡Viva López Obrador! Gritaba uno de los presentes ahí en el estadio. Y ¡viva México! A manera de coro ahí en Honduras, Vittorio. Pues le guste o no a la oposición, Carlos, eso implica un reconocimiento a la labor que ha venido realizando Andrés Manuel López Obrador aquí en México. No solo aquí nos damos cuenta de cómo hemos avanzado en la política, en la economía, cómo hemos avanzado en la cuestión técnica, el comercio exterior cada vez está mejor. Hay muchos rubros que pudiéramos considerar como para sentirnos orgullosos. Bueno, pues aún los hondureños, con el poco conocimiento que tienen de lo que sucede aquí en México, con esto nos hablan de que ya reconocen el trabajo realizado por la Cuarta Transformación y por Andrés Manuel López Obrador. México, México, gritaban, Víctor. Otra de las cosas, Carlos, que sería conveniente tomar en cuenta es que la migración de Honduras ha sido muy fuerte. Gente de Honduras que ha llegado a México con una mano atrás y otra adelante, porque la violencia, la economía, son factores que no favorecen al pueblo, porque naturalmente, lo acabas de decir tú, había una persona neoliberal teniendo las riendas de Honduras y provocando pobreza, provocando miseria, provocando falta de empleo, provocando mil situaciones que no favorecen al pueblo de Honduras, y por eso tuve que salir, Carlos. Creo que la violencia en Honduras está peor de alguna manera que la que tenemos nosotros aquí en México. Creo que desde que llegó Nayib Bukele allá a El Salvador, Víctor, dejaron de tener esas migraciones tan grandes como las de Honduras, donde los gobiernos neoliberales lo único que hacen es una fábrica de pobres, que ahorita se la vamos a presentar más adelante, donde México es el país de América Latina
el que más pobreza se generó durante la pandemia, que quede claro. La pandemia vino a generar pobreza en todo el mundo, hasta en los Estados Unidos de Norteamérica. Claro. Pero de América Latina, México fue el menor. Países como Chile, países como Argentina, países como Brasil, países como Perú, creo que Perú está en primer lugar en la generación de pobres per cápita, dependiendo de los más que Bolivia, de los habitantes. La situación se puso ríspida. Pues allá Xiomara Castro, otro bastión más de un capitalismo humano, Vittorio, así de claro, un capitalismo que ve por la gente más desprotegida de ese país, que ojalá con la presidenta que de ahí en mención, en un año ya dejen de pasar por aquí de México esos contingentes tan grandes que tristemente todavía salen aquí a la calle, en estas partes, ya andan mucha gente hondureña pidiendo dinero, porque están las vías del ferrocarril por aquí que pasan hacia el norte, hacia el estado de Texas, y la gente viene desde aquellos lugares ahora sí pidiendo la famosa moneda por la situación económica en la cual se encuentran allá en su país. Pues ojalá y los hondureños, a pesar de que los medios de comunicación de allá no hablan de Andrés Manuel López Obrador, prohibidísimo, sí, pero benditas redes sociales con las cuales se entera la gente de quién es Marcelo Ebrard, de quién es México y quién es Andrés Manuel López Obrador, Vittorio. Oye, Carlos, así brevemente, creo que también Marcelo Ebrard andaba de plácemes porque su señor es de allá. Y bueno, pues aprovechó la pichada precisamente para llevar a su señora y que tuviera la oportunidad de ver el cambio de estafeta de la presidencia de la República allá, sobre todo considerando que llega una mujer que además tiene los atributos intelectuales y físicos que le pueden encaminar hacia lograr un verdadero cambio de política en Honduras. Arriba López Obrador, gritaba ahí parte de la gente que estaba en ese tumulto, Vittorio. Como siempre, la cuarta transformación sigue siendo de exportación a todos los países de América Latina y parte de Europa. El señor Biden creo que debe de entender que ya no debemos estar en esas políticas rapaces neoliberales sin sentido alguno, la cual lo único luchan nada más por el acumulamiento sin sentido alguno. Me decían el otro día que por qué las principales empresas de todo el mundo, las más grandes, Víctor, el 80% están en los Estados Unidos de Norteamérica. Una que otra está en Europa, las demás están en China. Una que otra está en Japón, Vittorio, como es Toyota. Sí, señor. Me decían que por qué en Europa no había. Porque en Europa todavía, afortunadamente, la acumulación de capital la frenan mucho y lo que hacen es la repartición. Allá hay muchos ricos, pero no supermillonarios. Es raro que usted encuentre en Europa un hombre como el señor Bezos, un hombre como el señor Elon Musk, un hombre como Carlos Slim, un hombre como Salinas Pliego, un hombre como este señor Steve Jobs, que ya falleció, Vittorio. Sí. Un señor como el dueño de Microsoft, un señor como... Hank Tron, Carlos. ¿Cómo? Carlos Hank Tron. Esos son de las riquezas obtenidas a manera de tanta tranza, Vittorio. Sí. Y gente como el dueño disque de Facebook, que no son los dueños, son los payasos ahora sí, porque detrás hay fondos federales, fondos de las grandes financieras detrás de esas compañías como de Zuckerberg, el dueño de Facebook, entre comillas, así como los que nombré ahorita. Porque allá todavía se usa en los Estados Unidos, es la acumulación por la acumulación, nada más, sin ningún sentido alguno. No hay reglas donde te digan hasta aquí, deja que otros crezcan y que haya una mayor competencia para que la riqueza se reparta más entre toda la sociedad. No, ¿cómo es posible que en México, teniendo 60 millones de mexicanos en pobreza, Vittorio, tengamos 20 y tantos o 30 y tantos en las revistas de Forbes? Eso es algo que no lo entiende la gente de Europa. Sí, por supuesto. Yo creo que nadie, salvo aquellos que nos pongamos a pensar un poquito y sepamos de alguna manera cuál ha sido la trayectoria de cada uno de nuestros multimillonarios, podremos darnos cuenta cómo, Carlos, a través de esa vinculación con el gobierno, los empresarios
han podido hacerse multimillonarios porque solos no pudieron hacerlo, Carlos, sin apoyo del gobierno, sin tener alguien que pudiera ser sus cómplices. No pudieron hacerlo, Carlos.